Buen día, hoy vamos a aprender a manejar algunas cosas de Maya, empezando por el modelado. Maya trabaja de la siguiente manera. Acá en esta parte se puede seleccionar el tipo de actividad que vayamos a hacer, si es modelado, si es animación. Si se dan cuenta, los menús van cambiando cada vez que yo selecciono alguno de ellos y se adaptan según la necesidad. Yo lo voy a dejar en modelado. Por este lado, los iconos también se pueden ir modificando según la necesidad, e inclusive se pueden colocar adicionales a estos. Para empezar, vamos a trabajar con una silla, la creación de una silla múltiple, y para esto la voy a hacer en polígonos y con unas curvas de referencia. Curvas es, por ejemplo, un círculo, un cuadrado, líneas como es algún tipo de curva, y polígonos son como esferas, cuadrados o rectángulos, cilindros, y ya les indicaré cómo se hacen estos de acá. Para la creación de estas figuras hay dos opciones. Aquí en crear polígonos, yo la tenía activada como interactiva, o simplemente si la desactivo pasa lo siguiente: cuando yo doy un cubo, aparece un cubo exactamente en todo el centro, o cualquier figura que yo vaya creando se refleja o queda exactamente en el centro. En mi caso no me gusta trabajar tanto así. Normalmente yo las dejo como una herramienta interactiva para yo escoger la ubicación donde quiero realizarla. Bueno, empezamos. Voy a crear una curva. En este caso voy a utilizar esta herramienta de acá, curva EP. Voy a crear una curva, doble clic para ver qué características tiene. Aparece un menú, está en 1, 2, 3, 5, 7 y 3, dependiendo del tipo de línea que vaya a hacer. Yo voy a trabajar con esta, ya verán por qué. Y voy a seleccionar, cerremos esta de acá. Con la tecla X oprimida puedo ir creando estas curvas. Voy a hacerla de una forma visual, no voy a darle una medida exacta todavía. Simplemente con la tecla control, con la tecla X me va quedando los vértices en uno de los vértices de la rejilla. Si se dan cuenta, quedaron en todos los vértices. Bueno, ahora voy a editarla. Con el botón derecho sobre la curva le voy a dar en alguna de estas opciones. Yo quiero esta de acá. Y la idea es mejorar estas curvas que no queden tan feas. Selecciono por acá y con la herramienta, hay tres herramientas: de mover, de rotación y de escalado. Entonces, mover. Simplemente lo voy a mover hasta que me quede totalmente horizontal. Por este lado lo mismo. Por acá igual. Por acá podemos correrla un poco más hacia este lado. Y esta también. Algo así. Esta de acá más en la mitad, que nos quede más redondita. Y listo. Esta será el primer elemento que necesito. Simplemente es una curva de referencia para hacer unos tubos por los cuales va a pasar o se van a sujetar las tablas de la silla. Entonces, ahora ya pasaré a crear un cilindro. Lo voy a hacer en la vista perspectiva. Si yo doy la barra espaciadora, la oprimo, donde esté el mouse me va a ampliar esa vista. Solo debo pasar el mouse por cada una de las vistas y darle clic en la barra espaciadora. Veamos acá. Bueno, acá hay un objeto que debo borrar. Tengo oprimido, arrastro y voy a crear un cilindro. Con la tecla W puedo moverlo y esas opciones de movimiento están acá.
con la tecla E, puedo rotarlo y acá se rota y acá aparece en el channel box la rotación exacta. Yo voy a darle 90 grados para que me quede preciso. Lo que yo quiero hacer es borrar todo esto y dejar solamente una tapa de esta o un círculo. Entonces, botón derecho, puedo seleccionar tanto los bordes. Si doy clic y lo tengo sostenido, puedo seleccionar más de un borde. Puedo seleccionar los vértices, lo mismo. Selecciono varios, selecciono unos, con el clic sostenido, con el shift sostenido puedo dar y seleccionar más, o con el control sostenido puedo deseleccionar. Voy a borrar esto de abajo que son caras, exactamente lo mismo, de una vez cogí todas, excepto las de la base. Suprimir y listo. Veamos lo siguiente. Voy a seleccionar estas caras. Bueno, primero voy a colocar mi objeto W para mover. Estos manipuladores con la tecla más o menos los puedo agrandar o volver más pequeños. Con la tecla X voy a mover este objeto hasta el vértice de que quede exactamente así en toda la mitad. La idea es que esto se formará un tubo siguiendo esta línea, pero de momento está muy grande. Con la tecla R lo vamos a escalar que quede un poco más pequeño y creo que así ya está bien. Ahora hacemos lo siguiente: selecciono las caras y es importante coger solo las caras sin coger otra cosa más que las caras. Con la tecla Shift oprimida selecciono la curva y hay una herramienta acá que es extrusión, que es esta, o aparece aquí en edición de malla, extrusión. Entonces le damos a extruir y miren lo que pasa. Se conectó desde este punto hasta el último punto de la curva porque no tiene ninguna división, y división se refiere a lo siguiente. Miren qué pasa cada vez que yo le voy dando más divisiones. Simplemente se va adaptando a esa curva que tenía. Por defecto aparecen hasta 25. Yo voy a darle 50. Creo que es suficiente, el tubo está bien. Y lo voy a dejar así. Botón derecho, modo objeto para volverlo a seleccionar. Borremos esto de acá. Si yo quiero puedo activar o desactivar la grilla de fondo. Voy a quitarla en este momento. Y tengo mi tubo. Si se dan cuenta, con el objeto anterior, los objetos normalmente se ven grises y este se ve negro. Aquí pasó lo siguiente. Normalmente cuando se ven grises es porque están correctos y el renderizado al final se va a hacer muy bien. Y esto quiere decir que por fuera se ve bien y por dentro no importa cómo se vea. En este caso quedó al revés. Por dentro se ve bien y por fuera no importa cómo se vea. Pero lo real es que por fuera debiera quedar mejor. Y esto nos va a traer problemas si lo dejamos así. Entonces, en display, en la malla, aparece una sección que es de normales. Y los normales es precisamente eso. Vamos a darle reversar. Reversar es que ahora es lo contrario. Por fuera se ve bien y por dentro no importa. Listo. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Yo quiero duplicar este tubo, porque debe haber 5 como estos para crear nuestra silla. Con control D ya duplico, pero como son 5 quiero que me queden todos a la misma distancia. Entonces hacemos lo siguiente: selecciono mi tubo, vamos a editar, duplicar, pero acá en el cuadrito para escoger las opciones. Si yo le doy en los cuadritos siempre me va a dar las opciones. Si le doy de una vez al comando me lo ejecuta. Entonces quiero que me quede 4 más. Desactivo esto para que me active aquí estos elementos y voy a trasladarlo, por ejemplo, un 7. Aplicar. Miren lo que pasó. Lo que hizo es que aquí había un número 120 y lo que hizo fue enrotarlo en el eje Y. Lo rotó a 120 grados
y por eso quedó así. Y adicionalmente lo movió 7 unidades. Pero como yo no quería eso, normalmente uno debe dar en edición, resetear configuración. Todo quedó como básico. Pero bueno, vamos a darle control Z. Listo. Ya no hay rotación. Voy a darle el mismo 7 a ver qué sucede. Voy a darle los 4 elementos que necesito y aplicar. Está quedando muy pegado. Se está viniendo para el lado izquierdo. Control Z. Yo quiero que se vaya para el otro lado. Menos 8. Y aplicar. Vamos a dejarlo así. No, inclusive están muy pegados. Control Z. Menos 10. Y aplicar. Sí, voy a trabajar con este. Cerrar. Es la forma de duplicar. Ahora voy a crear otro tubo que los va a conectar. Va a hacer una conexión por todo lado y será de la siguiente manera. Vamos a crear el cilindro. De momento las medidas no me importan mucho, las voy a adaptar de forma visual. Rotar, aunque las medidas las puedo dar acá en estas opciones. Vamos a rotarlo 90 grados exactamente. Con la tecla número 4 tenemos la opción de malla. Es para ver en modo alambre cómo tenemos nuestra figura. W. Lo voy a mover acá al centro. Acuérdense que para que nos quede en este punto lo podemos hacer a solamente al ojo, o con la tecla X lo muevo allá. Lo voy a escalar. Con la tecla F nos acercamos a los objetos que yo tenga seleccionados y lo voy a dejar así. Por este lado se ve bien. Por este lado voy a quitar la grilla, escalo también para que vamos escalando, vamos moviendo, vamos adaptando hasta obtener el resultado que querramos. Voy a dejarlo así. Listo, ya tenemos uno. El de arriba lo vamos a copiar, pero antes de copiarlo vamos a mirar lo siguiente. No me gusta que quede muy filoso acá, entonces simplemente lo que voy a hacer es clic derecho, borde, seleccionamos uno, le damos doble clic y seleccionamos todo el borde. Acá en esta parte derecha hay una herramienta que sirve para modelar. Damos clic y aparece bisel. Ese bisel también aparece por acá en estas ediciones de las mallas. Entonces, bisel. Miren lo que sucede, quedó un bisel muy grande en este caso. Aquí la fracción voy a disminuirla. De 0,1 está bien. Y los segmentos, 2 segmentos está bien. Por el otro lado hago exactamente lo mismo. Con la tecla Alt oprimida y el botón derecho del mouse puedo hacer un zoom. Acuérdense, con el Alt y la tecla izquierda del mouse puedo rotar, y con la tecla Alt oprimida y el botón de la mitad del mouse puedo moverme, hacer un paneo. Entonces ahí tengo todos los elementos que necesito para poderme ubicar en la pantalla. Botón derecho, borde, seleccionamos todos, doble clic, bisel. Aquí habíamos dicho que lo dejábamos de 0,2 y acá 2. Creo que acá era 0,1. Para que nos queden los filos mejor. Vamos a duplicar este elemento hacia la parte de arriba. Nos toca por acá. Control D, W. Lo subimos. F para acercarnos, y aquí lo adaptamos hasta que nos quede en la posición que realmente nos convenga más.
Voy a agrandarlo un poquito para no tener problemas. Listo, muy poco. Listo, ya tenemos nuestras bases de la silla. Ya le iremos a encontrar forma a esta silla. Ahora voy a crear unas tablas que van a quedar ubicadas sobre estos soportes y serán de la siguiente manera. Simplemente un cubo, en este caso un rectángulo, con su altura, ya lo adaptaremos a la medida. La vista superior, quito esto de acá, modo alambre 4. Voy a escalarlo hasta obtener el tamaño que realmente necesito. Más o menos así. Por acá, más o menos así. Un poquito más ancho. No, así está bien. F nos acercamos y la altura está demasiado alto. Realmente debe ser un poquito más grueso y algo así. Lo subimos a la posición en que necesitamos. En este caso lo quiero que quede acá. Estas tablas van a ir atornilladas al metal, entonces vamos a hacer un tornillo y ese tornillo va a quedar de la siguiente manera. Acá voy a hacer uno muy sencillo. Realmente el tornillo lo único que se debe ver es la parte superior. En modelado lo que no se ve no es necesario modelar para no perder tiempo ni recursos. Vamos a crear el tornillo. Démonos cuenta de lo siguiente. Estas divisiones aparecen por defecto en 20. Si yo le pongo 6, mira lo que pasa. 6 caras. 6 lados, perdón. Voy a trabajar con 40 para que nos quede más redondito. Acá voy a darle 3 divisiones. Son las divisiones que hay de acá hasta la punta. Y acá 2, que son 2 divisiones en la tapa. Listo. Voy a trabajar en un tornillo muy grande. Botón derecho, selecciono puntos, escalado, y vamos a moverlo a una posición que nos quede un tornillo un poco mejor. Voy a dejarlo algo así, no importa, la parte de abajo del tornillo no nos importa, solo se va a ver por encima, no va a atravesar la parte metálica, entonces no importa. Para mi caso lo voy a dejar así. Lo único es que está invertido, lo rotamos 90 grados, perdón, 180, y está muy grande. W, movemos y escalamos con la tecla R, perdón, W para mover. Lo vamos a dejar exactamente encima de la tabla F, y aquí lo vamos a escalar y ubicarlo en la posición que realmente debe quedar. Más o menos debe ser algo así, lo más centrado posible. Ya miraremos qué tan grande. En cada vista lo voy adaptando para que nos quede en la posición real. Y voy a dejarlo de este tamaño. Voy a colocarlo un poco mejor. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Resulta que debe ir uno en cada metal de estos, cada tubo. Entonces voy a hacer el hueco en la madera y para ello necesito duplicar este tornillo. Entonces control D y lo voy a bajar un poquito para diferenciar dónde está. Listo. 2 tornillos ahí. Cuando uno se pierde así, hay una herramienta acá, un icono, que le podemos dar clic y nos muestra todos los vértices. Seleccionamos la madera. Voy a hacerle un bisel. Acuérdense que aquí aparece la herramienta de modelado. Como es un bisel por todo lado, no necesito seleccionar
un solo borde o algún borde, sino se deja el objeto completo. Bisel está muy grande, vamos a dejarlo pequeño con 2 segmentos para que quede más suavizado. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De momento voy a copiar esta figurita, la voy a copiar para recortar en la madera. Entonces, editar, duplicado especial, pero acá en el cuadrito. Como ya todo estaba a la misma medida, se supone que debe quedarnos los elementos a la misma medida. Duplicar. Y acá están, todos quedaron ya distribuidos a la misma medida. Cerramos y hacemos lo siguiente. Seleccionamos el objeto madera, archivo oprimido, seleccionamos el hueco que vamos a hacer, la parte del tornillo, y empezamos con mallas booleanas, y aquí le vamos a dar diferencia. Diferencia es una resta, le vamos a quitar a la madera la parte del tornillo. Hacemos lo mismo con las otras. F para acercarnos, madera, tornillo, booleanas y diferencia. Estamos haciendo los huecos, madera, tornillo, malla, booleanas, diferencia. Madera, tornillo, malla, booleanas, diferencia, y por último exactamente lo mismo. Ya nos quedaron los huecos de esa madera. Ahora vamos a hacer realmente el tornillo. Para el tornillo hacemos lo siguiente. Para trabajar solamente con ese tornillo lo selecciono, y acá hay una herramienta de aislar, que es esta. Aislamos y solo vamos a trabajar con el tornillo. Al tornillo quiero hacerle varias cosas, y una de ellas es los bordes. Doble clic, suavizarlos, hacerle un bisel pequeño para que no quede tan cortante, muy grande, así suficiente, y con 2 segmentos. Voy a dejarlo así. Esto se va a ver, la parte de abajo no se va a ver, va a quedar dentro de la madera, no hay problema. Listo, podemos salir de la edición. Ahora, botón derecho, seleccionar modo objeto. Ahora haremos lo siguiente. Como el tornillo es redondo, no tiene cómo asegurarse, se van a dejar unas guías para poderlo coger con un destornillador, y las voy a hacer muy rápidamente con la herramienta cilindro. Voy a hacer 2 cilindros pequeños, vamos a rotarlos para que queden parados. Control A, control A, acá es a 90 grados, F. Voy a escalarlos un poco. Duplicamos, control D, rotamos para que queden cruzados, acá a 90 grados también, y ya quedaron 2 objetos cruzados. Voy a convertir estos dos en uno solo, malla, booleanos, ahora es una unión, y ya quedó un solo objeto. Vamos a una vista cualquiera, por ejemplo esta, y nos ubicamos exactamente encima del tornillo más pequeño. Adaptamos. Ubicamos que nos quede en el centro del tornillo, bien distribuido. En otra vista distinta hacemos exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, estábamos lejos, lo colocamos allá hasta que nos quede más o menos en el centro. Listo, ya nos quedó así. Seleccionamos primero el tornillo, segundo esta figura, vamos a booleanas y diferencia. Lo que hicimos fue crear la parte donde se puede sujetar el tornillo para aflojar o apretar. Ahora vamos a mover nuestro tornillo W hasta la posición que queremos,
quede. Fíjense que está quedando muy grande, lo voy a escalar un poco para que nos quede más pequeño. Sigue siendo muy grande. Casi. Ya tenemos una posición un poco bien. Inclusive lo voy a escalar un poco más para que se note que está dentro de un hueco. Por ejemplo, sí, que se note que el tornillo está dentro del hueco, que quede por dentro y no por fuera. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar este tornillo, editar, duplicado especial. Ya está la medida, no la hemos modificado. Antes de eso quiero indicarles que también debemos ir renombrando las piezas. Entonces aquí tornillo, enter, para que después no nos perdamos qué es cada pieza. Aplicar, y quedó uno en cada lado. Este lo voy a llamar madera. Cerramos y listo. Ya tenemos una madera, solo es duplicar las maderas y tendríamos lista nuestra silla. Seleccionamos todos los tornillos, tornillo con la tecla Shift oprimido. Si se dan cuenta, automáticamente va cambiando el nombre del tornillo cuando le di duplicar. Y ahí escogimos todo, tornillos y madera. Control G, creamos un grupo, pero si se fijan, el centro del grupo quedó acá. Entonces para eso nos vamos a modificar, centrar pivote, y no lo centra en la figura. Listo, ya tenemos lo siguiente. Debemos mirar en Windows, Outliner, y es una pantallita donde nos muestra todo lo que tenemos hecho de la siguiente manera. El grupo 1 voy a colocarle como nombre GR para saber que es un grupo, y lo voy a llamar tabla, grupo tabla. En grupo tabla, si le damos en más, está un tornillo, tornillo 1, tornillo 2, tornillo 3, madera y tornillo. Aquí están todas las partes que yo puedo seleccionar de esta manera. Fíjense que yo cojo solamente un elemento o un grupo. A partir de ese elemento, con la tecla flecha arriba, la oprimo y me selecciona automáticamente el grupo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Duplicar esas tablas para obtener nuestra pieza correcta. Entonces voy a empezar de la siguiente manera. Voy a empezar de la parte superior para no tener ningún problema. Voy a llevarme esto hasta arriba. Acuérdense que hay que seleccionar todo el grupo, grupo tabla. Control D. Acá voy a acomodar una por una porque todas están en una posición distinta. Y debe ser algo así. Se supone que la madera no debe penetrar el metal, debe quedar algo así. Es cuestión de ir acomodando. Control de duplicar. Quiero dejarles un pequeño espacio, que no queden absolutamente pegadas.
Inclusive aquí puedo seleccionar varias. Control D y duplico de una vez en simultánea varias. Acá seguimos en la curva, las voy adaptando solo con rotación y posición. En cuestiones de modelado, lo que se necesita es práctica y hacer muchas cosas para entender las herramientas y utilizarlas correctamente. Creo que voy a dejarlo hasta ahí. Ya tenemos el diseño de mi silla, que es la que quería realizar para explicar algunas cosas en modelado. Eso es todo, esa es la silla que quería realizar. Espero que este video les haya servido.